¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido allá. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Es increíble, pero siempre somos los mismos. Es de no creer, pero es así. Aquellas madres que en los 40 y hasta los 45 parieron a los hijos de una juventud que hoy son los veteranos jubilados. Aquellos jóvenes del 70 que estuvimos en cada una de las opciones que el país requirió, veníamos de ser golpeados, cacheteados y maltratados cuando ya por el 55 y siendo niños adolescentes veíamos cómo se destruía la felicidad de la mayoría de las familias que integrábamos. Sí, fuimos golpeados de jovencitos. Crecimos con la añoranza de volver a ser felices como cuando éramos jóvenes y niños. Y conformamos la gloriosa juventud peronista. Aquella que trajo a Perón, que se dio el gusto de vencer a todo lo que parecía imposible. Hoy, aquellos jóvenes del 70, que son los mismos que salieron como jubilados, vuelven a demostrar la presencia activa de una generación notable, espectacularmente notable por el compromiso patrio. Hijos de mujeres que parieron en los años 40, 45 y algunos hasta un poco más adelante, y conforman hoy legión de jubilados, antes la gloriosa juventud peronista. Saben, es muy difícil explicarle a los que no la entienden, a los que no estuvieron, a los que vieron que la vida pasaba por al lado y no se comprometieron, lo que significó el profundo placer de una lucha que costó vidas, sangre, cárcel, dolor, desaparecidos, pero que hoy se puede decir no nos han vencido. Y no nos han vencido porque estamos, los viejos, recordando lo que hicimos y viendo que otra vez aquellos jóvenes de los 70 han salido a las calles por impulso de aquella sangre, de aquellas luchas, de aquellos sufrimientos, de aquellos testimonios. Qué notable aquella generación de los 70. Es decir, madres que 20 años antes, en plena glorioso desarrollo del peronismo, parieron a sus hijos. Crearon familias e ilusiones. Muchos vieron cómo se perdía la totalidad de una familia por defender aquello que un grupo de forajidos, delincuentes comunes, organizados en banda y con el apoyo de los que no tenían votos y buscaron las botas, hicieron aquel salvaje golpe del 16 de junio, primero con el bombardeo y después el 16 de septiembre, dando comienzo a la ignominia, a la entrega, a el dolor, a los desaparecidos, a los fusilados, a los bombardeados. Claro, pasó mucho tiempo y entonces se observa hoy que los viejos, los jubilados, son los que están en la calle. Se equivocan. Es la gloriosa juventud peronista la que está en la calle, con canas, entrado un poco en años, pero son los mismos.
Los mismos de los 70 que rodearon la residencia de Olivos para decirle: mientras ustedes comen asado, el pueblo se muere de hambre. Los mismos que están los miércoles en las marchas. Sí, los jóvenes de aquel tiempo, aún hoy, como jubilados, siguen teniendo las costumbres y la sangre caliente por la lucha que marcó a toda una generación. La verdad, qué lindo que es haber sido parte de aquella generación. Qué hermoso que es haber sido parte de aquella lucha donde durante 18 años hasta la vida misma se dio por el regreso de una ilusión, por el regreso de una persona, simplemente para que volviera. Y volvió. Es decir, hemos vencido, lo pudimos traer. Pero no solo lo pudimos traer, sino que después lo volvimos a ver jurar como presidente. ¿Saben? Es algo inexplicable. Es parte de un tremendo placer que reemplaza y suspende los dolores, las pérdidas familiares, la cárcel, las mazmorras, los golpes, los exilios. Nosotros trajimos a Perón. Nosotros hicimos que Perón volviera. Éramos niños, apenas adolescentes, cuando lo voltearon con las botas porque no tenían los votos. Y nosotros luchamos contra las botas y contra los votos. Y ganamos. Y entonces ahora se sorprenden porque ven a los viejos jubilados. Y son los jóvenes del 70. ¿De qué se alarman? ¿De qué les llama la atención? ¿No se dan cuenta que venimos de un tiempo y de una forja imposible de contar y de explicar? Que es una generación que nació en la lucha de la laica, en las calles estudiantiles, en los frigoríficos, en las tomas de fábrica, en la presencia activa. ¿No se dan cuenta que los viejos de hoy siguen siendo la gloriosa juventud? No, no se dan cuenta. Porque si se dieran cuenta de esto, se van a entender que están haciendo un esfuerzo inútil por reprimirlos. Porque no van a poder. Porque mientras el último de los viejos quede en pie, se acordará cuando el último de los jóvenes quedó en pie al lado de él. Sí, un compañero de él. Mientras él sobrevivió, al otro se lo llevaron, lo fusilaron, lo bombardearon, lo desaparecieron. Ustedes saben que haber sido joven en el 70 y ser hoy de los viejos meados según el concepto del cachivache, tiene un tremendo ejercicio de análisis. No tienen idea el placer que nos da ver que los mismos del 70 rodearon la residencia de Olivos, entrado en canas, con posibilidades más lentas de caminar. Pero saben, eran los mismos que eran apaleados en los 70. No van a poder con los viejos porque son los jóvenes del 70. Entiendan esto. A ver, comprendan que el dolor con lo que se sufrió, con las bombas, los fusilados, los desaparecidos, no nos han vencido. Entiéndanlo para siempre. Es invencible la generación que trajo a Perón. Y por eso, hoy llama la atención que los viejos, que es la misma juventud del 70, estén en las calles. Son ellos, los pibes de la juventud. Gracias, viejo. Gracias, compañero. Los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos de Perón y de Vita. Compañeros muertos, los desaparecidos.
juventud peronista, somos los herederos los compañeros muertos han desaparecido, Los compañeros que quieren saber de terminales, empiecen por las terminales sindicales a estudiar cuál es esa historia, porque hoy sigue teniendo una vigencia y un drama tremendo, porque a partir de ahí todo el movimiento obrero pasó a depender, desde que Menem destruye esa autonomía financiera que tenían las 62 organizaciones, todos pasaron a depender de terminales internacionales. Y terminar dependiendo de terminales internacionales significa no tener diagnóstico nacional. Para la soberanía. No tener diagnóstico y menos programa. O sea, se perdió, el peronismo perdió su diagnóstico nacional de Menem en adelante. Ni siquiera el kirchnerismo logró hacer un diagnóstico a fondo porque no se liberó de la ley de identidad financiera de la dictadura, que es el corazón de la dominación en la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene también sus terminales por ahí. Ni hablar de Cafiero. Cafiero siempre fue un tipo de la social cristiana y socialdemocracia, nunca fue un tipo peronista. Lo reconoce cuando Pino Solanas le hace un reportaje y le dice en una de sus películas, Cafiero le dice, la esencia de la política es la traición. Así se lo dice. Y Pino le acerca a la cámara y dice, ¿cómo? Sí, la esencia de la política es la traición, le dice Antonio Cafiero. Por algo Perón nunca lo nombró en ningún cargo importante cuando volvió en el 73, porque lo había traicionado en el 55. ¿Sí? Y sin embargo aparece acá como el gran político y qué sé yo, bueno. Y todavía sigue viviendo la familia del apellido, ¿no? Tenés otra terminal de los radicales. La terminal de Alfonsín era Arguindegui. El único tipo que no fue juzgado durante toda la democracia. Arguindegui fue el que protegió a Alfonsín. ¿Y Alfonsín por qué fue un tipo confiable para la OTAN? Porque cuando en el año 73 Perón, en lugar de poner Isabel, quiso hacer la fórmula Perón-Balbín, el que se le opuso en la reunión de los radicales, en el Congreso de los Radicales, fue Alfonsín. Le dijo, si vos haces eso, yo te rompo el partido y me voy. Miren qué clase de gorila era Alfonsín. El que me están hablando de la democracia. Y esa fórmula Perón-Balbín la impulsó Balbín y los montoneros. Y las 62 organizaciones. Todos convergían en esa fórmula. Y Alfonsín ya se mostró. Dijo, yo soy de lo que diga la OTAN. La OTAN dice que no pueden estar los radicales junto con los peronistas y yo cumplo. Y después fue el gran protegido de Arguindegui y puso el 80% de los intendentes los puso Alfonsín durante la dictadura en el país. Y cuando hizo, y el que creó la teoría de los dos demonios y profundizó la división dentro del peronismo, que empieza con Rucci y se profundiza en gran escala con la teoría de los dos demonios, fue Alfonsín, protegido a Arguindegui, que nunca lo juzgó, porque habían ido juntos al liceo militar. Esa era la terminal de Alfonsín. Y después tenía, obviamente, la figurita progre de ser de la Internacional Socialista, Alfonsín. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que hay que saber, lo que hay que estudiar sobre las terminales? Ya vimos las terminales sindicales, vimos las terminales del peronismo después de Perón y después de las 62, las terminales de los radicales. De los radicales, ni hablar, por ejemplo, acabo de hablar de la internacional, de las terminales de las empresas. Acá hablan de Círculo Rojo, y los que figuran como Círculo Rojo son socios minoritarios de terminales internacionales, como acaba de reconocer Morales Solá con Aeropuerto 2000. Lo mismo se puede ser otra parte de las terminales internacionales de los empresarios, que figuran como Círculo Rojo, es que pactan con los monopolios internacionales para seguir sobreviviendo acá. Caso Techín y Caso Alvar. Porque ninguna de las dos empresas pueden sobrevivir si no les dan una cuotita del mercado monopólico mundial de acero y de aluminio. Y sin embargo pactan, y cuando pactan bajan un programa nacional. Porque todos estas terminales internacionales, el principal tema, ni hablar de los medios de comunicación que ya lo sabemos, es que no se haga un diagnóstico del problema nacional y una solución nacional. Ese es el punto en común que tienen todos.
De eso no se habla, no se diagnostica, no se habla, se personaliza, como hacen los medios de comunicación. Todo es un tema de personas, que si ahora se pelea la figurita, se pelea Macri con Milei, con la Villarreal, con el otro, con el Caputo, con este. Son todos títeres. Ninguno existe realmente, porque el día que la OTAN dice vos no existís, no existís. Y si te animás a tener alguna autonomía, te matan. Como lo mataron a Singh, como lo mataron a Estensoro, como lo mataron a Oxenford, como lo mataron a Brito, como lo mataron a De la Sota. Los que son del palo, no, pará, vos llegaste acá porque pero ahora no te puedes, yo ya está, yo ahora me hago libre, ¡pum! A otra cosa. A otra cosa. Así funcionan las terminales. ¿Cómo salimos de esa? Y acá viene la positiva. Dado que ustedes vieron que los jubilados están en lucha, yo creo que nosotros tenemos que ampliar esa lucha a constituir un nuevo sujeto histórico del peronismo. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? Nuevo sujeto histórico del peronismo, que es el movimiento de los por jubilarse. O sea, hay que unir la lucha de los jubilados con la lucha de todo el resto de la población argentina, que somos 48 millones, de los que se van a jubilar con la mínima. Somos 48 millones, una masa crítica, la única masa crítica que hay en Argentina para recuperar un peronismo soberano, un peronismo revolucionario, está en los por jubilarse, que salgan de los ejes conceptuales con que hoy los tienen controlados los dirigentes sindicales y los partidos, a una nueva dinámica de lucha. ¿En torno a qué? Y acá viene la propuesta, por la positiva. Primero, es una propuesta que va más allá de las elecciones. Acá las elecciones no legitiman a nadie. Este movimiento de masa crítica del pueblo argentino, de los por jubilarse, que somos 48 millones, hay 7 millones de jubilados y 48 menos 7, 41 millones por jubilarse. La unión de esas dos es la masa crítica para salvar a la patria. No hay otra. No hay personas. ¿Y cómo se organizan esos? En un fondo fiduciario, que es lo que nosotros vamos a salir a trabajar y a militar. Un fondo fiduciario que plantee los ejes que venimos diciendo nosotros, es la masa crítica para llegar a estar en el directorio del Banco Central, un Banco Central nacionalizado, federalizado con todos los gobernadores y con todos los movimientos nacionales en su directorio. Es un fondo fiduciario que lleve adelante el programa que acabamos de decir al principio, de impulsar la nulidad absoluta de todas las leyes de la dictadura y las consecuencias de las leyes de la democracia que hayan ratificado la nulidad, porque eso nos va a dar el poder internacional para negociar. No vamos con un infantilismo, vamos con una cuestión, señores, vengan, les dimos la caña, todo lo que ustedes resolvieron es nulo, me debes tanto, como decimos nosotros, que nos afanaron 4,6 billones de dólares actualizados a la fecha a los paraísos fiscales, en base a un genocidio, en base a leyes de nulidad absoluta, que dijo el fiscal Molinas, que ni siquiera era de ninguno de los partidos. Acá lo tienen, y ningún abogado puede animarse a desarmar lo que dijo el fiscal Molinas. Por eso de ese abogado no habla nadie. Nosotros, este fondo fiduciario está basado en lo que planteó el fiscal Molinas, para atacar. Y dice, bueno, pero ¿y con qué plata lo hacemos? Volvemos al tema de las terminales. Vaquita colectiva, compañeros. Me olvido de dos. Después vamos a hablar de las terminales judiciales. Pero vamos a terminar esta idea. Si esos 41 millones de argentinos ponen 2.000, 3.000 pesos por mes, que no es nada frente a los ingresos que tenemos, juntamos 1.000 millones de dólares por año. 1.000 millones de dólares por año de soberanía monetaria en un fondo fiduciario conducido por toda una estructura del pueblo en el llano. Ningún figurón, ni político ni sindical en la conducción. Usted va a decir, va a empezar con esta cultura que hay de la corrupción y del afano. Muy bien, nosotros proponemos 2 mecanismos de auditoría de los objetivos de ese fondo fiduciario. Uno local y otro internacional. El local, el que ninguna institución se puede negar, que es la Auditoría General de la Nación. Como me decía Sonia, bueno, pero ahí están los partidos que son... Está bien, pero es la institución formal... Que tiene que estar a cargo. No, a cargo no.
auditado. No, sí, a cargo de la No es lo mismo. digamos, Control. Sí, sí, no a sí, cargo, a cargo. no a cargo. Totalmente afuera de las decisiones políticas del fondo fiduciario. Pero sí auditado públicamente, como tiene que presentar un informe anual a la sociedad argentina. Para eso está la Auditoría General de la Nación. El fondo fiduciario es la nación. Somos 48 millones que vamos a estar ahí. Haciendo un montón de cosas, incluyendo una de las cuestiones que va a unificar, porque usted dice, ¿cómo se unifica todo esto? ¿Sabe con qué? Pedido de informe sobre cuál es el destino de cada uno de nuestros aportes mensuales. Nosotros dejamos que nos saquen todos los meses un porcentaje de nuestros sueldos y no sabemos el destino. Acceso a la información pública mensual y seguimiento y exigencia de mantener el valor de ese aporte que estamos haciendo los 41 millones por jubilarse. Esa que es una cuestión central de organización. No lo pueden negar, hace falta organizarla judicialmente y acceso a la información pública, y me la tienen que mantener actualizada. Vos me descontás 100 pesos y todos los meses me lo tenés que mantener actualizado en base al criterio de este fondo fiduciario para que mi jubilación no pierda valor cuando me jubile. Ese es el principio organizador, estructurante, adentro de cada familia. Las familias, el abuelo, el nieto, el hijo, la hija, la esposa, el sobrino, todos aprendiendo a hacer esa nueva gestión de democracia directa, que es controlar a dónde van y cómo se mantiene valorizado lo que nos descuentan todos los meses por planilla para los fondos jubilados. ¿Quién mejor para hacernos una reseña sobre un tango que nuestra eminencia en economía que tenemos todas las semanas aquí? Y en tangos. Y en tangos también, que es el señor Horacio Robelli. Horacio, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlito Martín, te saludamos. Queridos amigos, la verdad que muy generoso de su parte. Lo mío es empujar el lápiz. Un viejo docente, dice el día del profesor, un viejo docente. Feliz día. 40 años enseñando en la Universidad de Buenos Aires, 40 años. Antes no podía porque estaba la dictadura militar. Claro. Pero nada más que eso. Lástima que no lo tuviste a Milei como alumno. No, obviamente Milei no podía pasar nunca por la Universidad Estatal. Él ha hecho un fruto, él realmente es un fruto de lo que significa la educación privada. Eso se lo debemos a Frondizi. Vos tenés la misma que tengo yo, Carlos, si sabés que lo de la laica, la libre nos dejó marcado, como todas las cosas que es el liberalismo, nos deja marcado a fuego. Sí, y nos deja endeudado a fuego también. Exactamente. Por eso te digo, nos deja marcado a fuego. Enajenan nuestro patrimonio, nos endeudan, corrompen, y sobre todo denigran en la dignidad de las personas. Horacio, ¿pudiste ver el presupuesto, algo del presupuesto? Sí, lo estoy estudiando, o sea que yo enseño finanzas públicas, ¿sí? Por eso o sea que para mí es una materia que obligatoria. Una que es principal. Ahora, yo te digo, hace 40 años que veo presupuesto, porque empecé trabajando con Bernardo Greenpool en la parte presupuestaria. El que era el director de presupuesto era Rodríguez Avarini, que después fue canciller de la Rúa, ¿se acuerdan de Rodríguez Avarini? Pero con Bernardo Greenpool se portó muy bien, y Bernardo le tenía mucho afecto y confianza. Bueno, pero quería contar lo siguiente. Hace 40 años que veo el presupuesto, obviamente este es de una gran inconsistencia como es este gobierno, pero no es lo que dice el 2025, lo realmente destacable es lo que reconocen para el 2024, que es como si no gobernaran ellos y están ellos. En primer lugar reconocen la parte macro, que la inversión bruta interna fija, que lo más importante, recordate que para Keynes lo más importante es la demanda de la inversión, el multiplicador de la inversión keynesiano, el acelerador de la inversión keynesiano. Bueno, cae este año un 22,2% con lo del año pasado, que ya está en baja. Esa caída de 22,2% solamente se dio en un momento de crisis en Argentina. Por ejemplo, en 1975, en 1982, en 1989, en 1995 con Tequila, pero ahí la piloteó bien Cavallo. En el 2001-2002, esa caída del 22,2% es en orden, es un poco menor, pero está en orden a la grandes crisis económica de Argentina. O sea que él mismo reconoce en el presupuesto 2024 que nadie invierte. Vos fíjate que él dice, para el año que viene vamos a crecer la inversión el 9,9%. ¿Cómo hacer para...? La gente no invierte porque no vende. O sea, tan sencillo como eso. Y los que venden afuera
van a invertir, pero como tipo enclave, o sea, una economía dual. Se va a desarrollar un sector, pero eso no significa que tenga multiplicador hacia el resto de la actividad. Esto es, hasta ahora la única inversión que trajo Milei es la de Galperín, la de Mercado Libre, pago que invierte 75 millones de dólares. Ese mismo Galperín que comenzó acá hace más de 20 años, comenzó en forma ignota hace más de 20 años, y hoy es una gran empresa del país, se fue a radicar a Uruguay. Nosotros tenemos un convenio que existe doble imposición, que se llama Renta Mundial con Uruguay. Sí. Ellos no pagan impuestos de ganancia acá, porque con Uruguay, que es un país hermano, y la idea era buena, en un principio la idea es buena, pero claro, es como un arma, ¿quién la instrumenta? Y la instrumenta a favor de Galperín, que se refugia en Uruguay, y vende acá, su mayor cliente es de acá. Sin embargo, invierte más plata en Brasil, porque se está radicando fuertemente en Brasil, invierte más de 200 millones de dólares. Ahora, Milei en su delirio, en su discurso, que es todo la sarta de estupideces que dice siempre, formado por la Universidad de Belgrano, formado en la escuela de Murray Rothbard y del liberalismo más abyecto, dice que van a venir 50.000 millones de dólares. Que ya te digo, es una barbaridad y que mentira. Nunca pasó, ni va a pasar por lo menos por mucho tiempo, y menos con este gobierno. ¿Quién va a traer un dólar confiando en Milei? ¿Cuánto puede dar Milei de gobierno o Caputo? Salvo que sean los grupos económicos extranjeros que lo apoyan, que son los que nombraron a Caputo y Auxili. Siempre decimos lo mismo, sí. Ya estamos como Milei. Sí. Ellos tenían una consultora que se llama Anker en Manhattan, Caputo y Auxili eran los principales socios, y los clientes eran BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. Es algo que están hechos, pero ellos no lo van a hacer, porque ellos siempre utilizan la plata de otros, son administradores de plata, no son de ir a invertir ellos porque pierden la cuenta, claro. Van a financiar actividades, y en todo caso, lo que pueden hacer ellos, que seguramente lo van a hacer, y por eso la calma con el tipo de cambio, por eso siguen depositando en los bancos, por eso todo lo que estamos viendo, lo que van a hacer lo van a convencer al Fondo Monetario Internacional, porque ellos quieren cobrar, que nos presten, que aumenten la deuda. Lo único que va a hacer BlackRock y todo este huevo de la serpiente que ya tenemos adentro del país, lo teníamos, pero ahora está desarrolladísimo, ahora es un tumor cancerígeno que se está haciendo metástasis. Sí. Hoy esos grupos son en la Argentina un tumor cancerígeno que se está haciendo metástasis. Esos grupos lo único que van a hacer que el fondo nos preste plata, porque es más deuda, para cobrar ellos. Y después con los títulos de deuda, al 100%, también lo hemos hablado con ustedes, claro. Porque en la reglamentación del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que pagaron los estudios los grupos locales, Ernestian, Bulgeroni, los Roca, los Pagani, todos ellos pagaron esos estudios, y les supieron fluctuar estos que son los más grandes, y lo único que va a hacer es que el Fondo Monetario Internacional le dé un préstamo puente, o le dé un crédito, un nuevo crédito, o le amplíe el crédito que está, en la revisión que van a hacer le van a ampliar el crédito que está, total, es más deuda, y esa deuda, ellos por un lado cobran dólares en efectivo, y después con esos títulos de deuda van y lo cambian al 100%, la lámina en este momento dice 100 dólares, pero se la cambia a 56, 57, 58, 59 dólares. Claro. Van a comprarla al 100% cuando inviertan en el RIGI lo que van a invertir, que nunca va a ser 50.000 millones de dólares, serán 4.000, 5.000, 6.000, no más de eso. Por lo tanto, esto que la inversión que están contando, que reconocen que cayó 22,2%, es una inversión de crisis y de depresión económica, y la depresión económica como la depresión anímica no es tan fácil salir, es fácil entrar pero no es fácil salir. O sea, el dato más significativo que tienen es que reconocen la brutal caída de inversión, y el dato para demostrar la inconsistencia de todo el modelo es que dice que de repente va a pasar de menos 22,2% a casi 10%, 9,9% de crecimiento el año que viene. ¿Y quién va a invertir si nadie vende? Claro. Vos sabés, te voy a llevar al principio de tu charla, Roberto, porque hay una inversión de 75 millones de dólares de Galperín. Lo que nadie dice que fue eximido por 110 millones de dólares impositivamente. 110.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Y hay que festejar que traiga 75, cuando la exhibición impositiva fue de 110. Me parece un poco extraño. Gran verdad. Y después la es otra... protegido por el Estado. El Estado no es que se libera de todo, como dice el mentiroso Milei. No. El Estado protege a los que ampara. Y Galperín,
quiere estar asociado a capitales internacionales, estoy seguro, es uno de los protegidos por este gobierno y por el gobierno anterior. Todo el liberalismo lo protege. Claro. Debe distribuir plata, esto ya no tengo prueba, pero debe distribuir plata, no tanta, si no, no se explica por qué lo amparan de esta manera. Otra de las cosas que quería preguntarte, sabés que está relacionado al pago de la deuda con China. Nadie habló más nada de eso. Y el vencimiento es ahora. ¿Estamos en default o vamos a entrar en default? Después lo otro, más allá de Galperín, que sí me interesa el tema Galperín, porque en México le dijeron, bueno, mira, vos si querés operar acá, sos una entidad financiera, vos vas a pagar los impuestos como si fueses un banco. ¿Sí? ¿Por qué no se hace eso acá en la Argentina? Por lo que estábamos diciendo al principio, alguien lo protege, alguien lo ampara, inclusive los bancos lo han reclamado, los bancos que son otros los beneficiados por este modelo. Recordemos que cuando estamos hablando de la deuda pública argentina, la ley que era un cáncer, otro cáncer que tenían los bancos, nos pasaron a todos nosotros en títulos públicos. Hubo quienes inclusive se desprendieron de esos títulos públicos, ¿la verdad? Cuando el Banco Santander y el Banco Macro vendieron $2.000 millones. Sí. El problema es que salió la histérica de Miguel diciendo que conspiraban contra su gobierno. Bueno, uno de los beneficiados son los bancos. Sin embargo, Galperín se mueve con más libertad que los bancos. Claro. Mira la vaca sagrada que tienen desde hace muchos años, de la reforma financiera del 77. Trataron de ponerle el límite, y me conta porque estuve en ese gobierno, don Bernardo Greenpool, trató de poner el límite. También trató de poner el límite al kirchnerismo, pero siempre los grandes capitales están detrás de los grandes bancos, siempre han surfeado la ola, digamos, y están siempre arriba de la cresta a la ola. Hoy son los principales acreedores de esa ley, como se convirtieron en títulos públicos, son los principales acreedores del Estado Nacional. La deuda la podemos dividir en dos. La deuda que tienen los grupos extranjeros que hemos hablado, Blardo, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, y la deuda que era la de Lee, que eran $52.000 millones. Esos $52.000 millones los tienen los bancos. Y es más, el Banco de la Nación Argentina ha comprado mucho, aparte de lo que tenía en la gestión de Massa y de Alberto Fernández, compró un 30 o un 35 más de esos títulos. Hoy el 75%, 75, en realidad 74, casi el 75% de los depósitos que capta el Banco de la Nación Argentina están en títulos públicos, sobre todo ajustados en pesos por inflación. Claro. Casi el 75%. O sea que lo que prestan es un 25%. Del total de depósitos calzan en títulos públicos casi 75% y prestan un poco más del 25%. El Banco de la Nación Argentina es el principal financista de la deuda en pesos, de la deuda ajustable en pesos en el mercado local, en Argentina. Claro. Ese es el Banco de la Nación Argentina. Y los otros bancos no se le van en saga. Los bancos privados, sobre todo el Macro y Credit Coop, también tienen un alto porcentaje de los depósitos que captan en títulos públicos. Entonces, la primera pregunta es, ¿los bancos son privilegiados o son privilegiados? Galperín, ¿por qué se lo privilegia mucho más? De ahí viene la sospecha que te digo, no lo puedo demostrar, si no lo escribiría o lo hablaría. Pero es muy raro las prebendas que tiene. Las dos tesis que tengo es que estos grandes grupos extranjeros lo apalancan, lo financian, o que bajo la mesa pone plata. Y bueno, sabemos que dentro de lo que son estas vacas sagradas, se le reconoce un patrimonio de $10.000 millones, ¿no? ¿Le reconoce un patrimonio? Son $10.000 millones que... ¿Qué te parece? Por eso te digo, si nos empieza a amarrar, por eso es todo muy raro. Él hace más de 20 años en realidad hace más de 20 años que viene trabajando en el tema. ¿Y por Lo que pasa es que a medida que se va desarrollando la tecnología, va desarrollándose él. Pero alguien lo ha financiado. ¿Y por qué? Solo no se hizo. ¿Por qué alguien lo ha financiado. Había que estudiar bien el tema. Claro, ¿por qué solamente México le solicita de que tenga el régimen como si fuese un banco y no Brasil, Uruguay, e inclusive, bueno, acá en la Argentina porque alguien lo ampara, decís, ¿no? Y en Brasil el gobierno está viviendo toda la política monetaria la maneja el liberalismo. El actual presidente del Banco Central de Brasil
lo puso el Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo, lo hice en Brasil, trabajó para el Fondo Monetario Internacional muchos años y lo puso el Fondo Monetario Internacional. Hay un acuerdo. Lula, para llegar a presidente, tuvo que hacer acuerdo. Yo te digo una cosa, verlo desde la tribuna, y otra cosa desde la cancha. Claro. A Lula no le quedó otra. La única forma que tenía para defenderse de Bolsonaro era negociar con los factores de poder de Brasil. Y un factor de poder de Brasil es el Fondo Monetario Internacional. Pese a que ellos casi no tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional es una especie así de abre puerta de todo el sistema financiero internacional. Ahora te digo, a la prueba remitimos. Brasil tiene una tasa de riesgo país de 200 puntos y nosotros de 1.500. Claro, claro. Hay 500 empresas que tienen exhibiciones impositivas que impactan prácticamente sobre el PBI entre un 4 y un 4,7%. ¿Cómo lo leemos esto? Bueno, son esos privilegios, otra vez, volvemos al bolsón de privilegio, por eso te digo, el Estado es un Estado bobo, porque, como decís vos, fiscaliza algunos, fíjate, ¿dónde aumenta la presión tributaria? En el presupuesto 2025, ¿dónde aumenta la presión tributaria? En el monotributo, duplica el monotributo. Después los impuestos que es por el aumento de los precios del combustible. Al aumentar el precio del combustible, como es un porcentaje, también aumenta los impuestos, o sea, aumenta los impuestos al consumo, y no aumenta y baja el impuesto a los bienes personales. Exacto. A las grandes fortunas, por ejemplo. Por eso, baja, le sube. Mirá esto es maldad manifiesta, ¿no? Esto lo escriben, por suerte lo escriben. Le graban por un lado el impuesto país, pero viste que era un impuesto por 5 años, o sea, termina en diciembre de ese año. Y ahí en el presupuesto 2025 fue una primera cosa que me fijé, no está más el impuesto país, o sea que no va a ser renovado, no van a pedir que lo renueven. El impuesto país es el tercer impuesto en recaudación. Claro. No sé cómo lo van a pero ellos, fíjense que hacen, en bienes personales van a recaudar 22% menos que este año. O sea, van a pagar menos. Los ricos, en cambio, la carga tributaria, ¿dónde se da? ¿Dónde se refuerza? En el consumo, porque al aumentar el precio de todos los servicios, aumenta el impuesto, es un porcentaje, por ejemplo el impuesto de combustible, y a su vez en el monotributo, al que trabaja le duplican la cuota del monotributo y le sacan y reducen bienes personales. Es una locura, ¿eh? También en el tema de educación, ¿no? ¿No se va a eliminar el 6% para el presupuesto educativo? Sí, eso es otra realidad. Dice claramente que se eroga el 6%, claro, porque la pareja tienen para cerrar eso. El presupuesto 2025 es muy inconsistente. Muy inconsistente por... Sí, yo sabía lo que planteaba Horacio, está para el Pompidou. Porque, viste, es no solamente que es un dibujo, sino que no se entiende nada. Es, claro. es como se dice, es arte contemporáneo ya directamente. Pero vos fíjate, mirá, viendo algunas otras contradicciones, fíjate, el gasto público en el año 2023, nosotros sabemos porque tenemos la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es el presupuesto ejecutado del año 2023. Se presentó, como dice la ley 2456, que es la ley de habilitación financiera, sí, el 30 de junio en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Está en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y también está en Google. Bueno, este presupuesto te dice que el gasto público de la Administración Nacional fue 19,9% del PBI. Es un dato, ese es un dato objetivo. Lo tendría que aprobar la Cámara de Diputados, que la aprueba, formalmente la aprueba, pero te quiero decir que el Poder Ejecutivo envía la cuenta de inversión en el presupuesto ejecutado 2023 y te dice que el gasto público es un 19,9% del PBI. Ellos dicen que para el 2024 bajaron el gasto al 15,3% del PBI. Esa baja del 15,3% es un 4,6% del PBI. Es en pesos, pero equivalente a 21.700 millones de dólares. Por más que se capte haber echado 31.000 agentes de la Administración Nacional, de disminuir el 1,8% del Producto Bruto del Gasto Previsional, que era el 9,1%, y ellos lo quieren pasar a 1,8% más bajo. De paralizar la obra pública, que el año 2023 fue solamente el 1,3% del PIB. La única obra que se hizo fue el gasoducto de Néstor Kirchner, ahora ni siquiera se hace eso. Y de reducir las transferencias a las provincias igualmente no te da ese número. O sea que quiere decir que nos preparemos para un fin de año. Si ellos cumplen con esto, está diciendo que el gasto va a ser solamente 15,3%, que van a volver a echarse 31 personas más y que no sé qué van a paralizar, no sé qué más van a reducir para poder llegar a reducir el presupuesto en 21.700 millones. 21.700
700 millones de dólares, es en pesos, pero equivalente a 21.700 millones de dólares. Ese es un dato significativo. El otro dato significativo que ellos, el ingreso tributario, impuestos y derechos de exportación, aranceles y aportes a previsión social, fue en el año 2023 del 24,3% del PBI. Bueno, ellos, acordé que está la coparticipación, Claro. ¿no es cierto? Una parte de esto se coparticipa. Ellos dicen que el año 2024 va a ser 22,37%, cosa que es dudable. Pero después, por la caída del nivel de actividad, los principales impuestos son el consumo y se cae el nivel de actividad, se le está cayendo la recaudación. Claro. Pero para el año 2025 dice que aumenta 22,93% sin el impuesto país. Aumentan. ¿Cómo aumentan? Y claro, ¿de dónde la saca? Por eso, ¿de dónde la saca? Es un dibujo, por eso después le va a decir, antes va a decir, si los ingresos no son los correspondientes, vamos a reducir el gasto. Que lo diga directamente, van a reducir más el gasto de lo que están planteando en el presupuesto 2025, porque ese ingreso, ya de por sí no sé si va a cumplir el 22,37% del 2024. Por eso que lo haga, pero el 2025 tiene impuesto país y aumenta la recaudación. Claro. Es imposible, eso es poco creíble. O sea, hay cosas... Por eso, que lo diga directamente, por eso dijo ese preámbulo largo, esa sarta de estupideces y lugares comunes que dice el liberalismo más abyecto de Martínez Dios hasta acá. Achicar de todos, agrandar la nación, decía Martínez Dios, y te dice agrandar la sociedad. ¿Qué sociedad? Achicar de todos, agrandar la sociedad. La sociedad de los Galperín, la sociedad de los BlackRock, esa es la sociedad que agranda. En pobreza todo lo demás, bueno, ¿cómo hacer para recaudar 22, cómo hacer para aumentar la recaudación a 22,93% del PIB? Ese es uno de los grandes dibujos, como decís vos, de este presupuesto. Horacio, algo me llama la atención, que aparentemente este presupuesto está presentado para que sea rechazado. ¿No crees que tiene mucha más comodidad volver a lo que es el presupuesto 2023 y va a hacer lo que quiere con esto de que le dieron las facultades delegadas? Y mientras esté el DNU 7023 vigente, sí, claro, pasa que es verdad. Mientras la Cámara de Diputados no se digna a tratar el DNU 7023 que le da todas estas facultades extraordinarias que tiene, esta suma del poder público, por eso puede no cumplir con ninguna ley, puede hacer lo que quiere, porque total el marco ley del decreto de necesidad de urgencia 7023, y sí, si no se deroga no derogar, hay que anularlo, porque si derogar vos validás todo lo que hizo hasta acá. Claro. Si no porque el proyecto del Senado es la anulación, la sanción del Senado, la anulación del decreto de necesidad de urgencia 7023. La Cámara de Diputados ni siquiera se dignó a tratarlo. Bueno, en el marco del decreto de necesidad de urgencia 7023 tenés razón vos. Ahora, yo también tengo que pensar que alguna vez se le puede dar vuelta la taba y que le van a sacar el decreto. Entonces, cuando vos no tenés, como le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, yo estaba en ese gobierno, teníamos que llevar una carretilla porque tenía que estar todo firmado. Claro. Una carretilla de expediente, eran expedientes, tenía que llevar desde el principio de expediente porque tenían que tener firma. O sea, es plata pública, no es que ellos puedan hacer lo que quieren. Claro. Cuando vos tenés la ley, te amparás en la ley, no, la ley me autoriza a hasta esto, pero si no tenés, los funcionarios se tienen que hacer responsables. Los funcionarios se tienen que hacer responsables y tienen que firmar. O sea, si nada podía salir de donde estaba yo si no firmaba el secretario del área. Claro. O sea, se da cuenta que mientras esté vigente el decreto de necesidad de urgencia 70-23 van a hacer cualquier cosa. Ahora, si esto se revierte, y no tengo por qué pensar que alguna vez no se va a revertir, si esto se revierte, van todos presos, porque la UAM porque vos te haces responsable. La ley te ampara. Mira Macri cuando tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fue ilegal, porque tenía que haber pasado por el Congreso Nacional antes, el Congreso la aprobó después, pero no antes. Bueno, mirá los problemas que tuvo. Y no fue preso porque esta justicia no sirve para nada, pero podía abrir el preso. Bueno, porque hay ahí abuso de autoridad. Sí, e inclusive vos fíjate qué contradictorio es todo, que hoy hay una gran alianza entre Macri y Milei, y Milei firmó para que tenga juicio político Macri, ¿no? Es una amenaza que se hace entre ellos, es una amenaza, todos son carpetazos. Acordate que Macri manejaba el servicio de inteligencia de Posición, lo seguía al cuñado, al marido de la hermana, hizo cualquiera. Sí. O sea que, mira, entre gitanos no se adivina la suerte, decía Perón.
Y eso es así, ¿viste? O sea que son amenazas entre ellos, se amenazan con cosas entre ellos que todo el mundo, ellos quieren por supuesto, un prontuario, los dos. Milei parece que en lo personal, algo hay, porque si no el tipo no se cubriría tanto como se cubre. Y Macri por los negocios que vino haciendo toda su vida, desde que era joven y el padre empezó a confiar actividades dentro de su grupo empresario. Claro. Che, Horacio, otra de las cosas, cuando a vos te convocan, por ejemplo, para confeccionar una ley de presupuesto, obviamente vos tenés que tener la Constitución en la mano, ¿no? Porque no podés ir contra la Constitución. Me parece que se detectan acá un montón de cuestiones que van contrarias a la Constitución Nacional. ¿Esto se ve en algún momento dentro de lo que es la ley de presupuesto o pasa por asuntos constitucionales? ¿Tiene alguna incidencia la Constitución o que pase la ley y vemos? Escuchame una cosa, si el mismo decreto de necesidad de urgencia 70-23 es claramente inconstitucional, claro. Hay presentaciones hechas por prestigiosos abogados, el doctor Barcestat, el doctor Cholvis, y no le da ni bolilla. ¿Quién es el que falla? La justicia. ¿Quién determina si es constitucional o no? La justicia. Porque es algo, no sé cómo ya calificarlo, la justicia argentina, por supuesto tiene claras inconstitucionalidades, claras y manifiestas inconstitucionalidades, y tiene suma de poder público. Este es el proyecto de presupuesto 2025, pero ¿quién lo va a juzgar? ¿Quién lo va a pedir? Ponle que un grupo de diputados lo pida, lo tiene que avalar el cuerpo. Estos 134 diputados que levantaron la mano para aprobar el RIGI, o 38 senadores que levantaron la mano, lo van a aprobar, va a haber un grupo de diputados y un grupo de senadores, pero lo tiene que aprobar el cuerpo. No lo pueden hacer en forma individual. Tienen que, por eso sí, claro, tiene vistas inconstitucionales manifiestas, pero ¿quién juzga? Claro. Horacio, la última que te hago de mi parte. Bueno, estamos prácticamente a vísperas de un nuevo veto que va contra las universidades. ¿Crees que tiene que estar en estado de alerta y movilización la CGT como para apoyar y decretar un paro nacional en apoyo a este veto que se viene, en apoyo a lo que no se hizo en relación a los jubilados, a lo que no se hizo con los trabajadores de la UOCRA, con los tantos despidos que hubo en el Estado Nacional? ¿Es el momento? Antes era el momento. Mira, yo pertenezco a nos invitaron, puedo decir que me invitó a mí a ir a ese un foro que se llama Economía y Trabajo. Sí. Y hemos hablado con ustedes, presentamos un trabajo sobre el modelo alternativo a que es copia de lo que hizo el kirchnerismo. Yo vengo del radicalismo, saco cosas del programa de Avellaneda, lo que vienen del peronismo, como lo hemos hablado con ustedes, sacan cosas del programa de Huerta Grande, La Falda. Sí. Lo que siempre fue la defensa del trabajo y la producción nacional. Por eso el foro se llama Foro de Economía y Trabajo. A mí me invitó el representante de los canillistas, que es Omar Plaini. Me dijo si yo quería trabajar en Depor, le dije por supuesto que sí. Nunca tuvimos el apoyo de la CGT, tenemos el apoyo de un sector de la CGT, el sector que lidera Pablo Moyano, bueno, está Adolfo Orlando de la UON, está Paco Manrique de Mata, sí. Y después la corriente federal, donde están el gringo Héctor Amichetti y Sergio Palazzo, o sea, claro. Ese es el sector de la CGT, y después están las 2CTA, está la UTEP, está un grupo de pequeñas y medianas empresas. Nunca la CGT, nosotros Pablo Moyano, que está en el triunvirato, le pidió militar el 11 de septiembre marcha y decretar un paro, le pidió a Acuña y a Daer y se negaron. Claro. No veo por qué lo van a hacer ahora. Se negaron, zapataron los jubilados mal, vimos todo esto, porque si vos no haces un paro para el 11 de septiembre, los bancarios no pudieron ir. Yo marché porque tengo amigos ahí con los bancarios, pero te quiero decir que los bancarios no fueron los militantes. La gente en el banco trabaja hasta las 4 de la tarde. Claro. Y la sesión se hizo a las 2 de la tarde, profesor. A las 3 de la tarde habían levantado la mano y habían aprobado todo, 3:30. ¿Te das cuenta que si hubiera durado hasta la noche, ahí sí nos hubiéramos concentrado más? Pero no pudimos porque no hubo paro. También lo mismo le pasó a los maestros. Claro. Cetera nos movió los militantes, pero no movió la gente de sector. Cetera es un gremio muy numeroso, no se movieron porque tienen que trabajar. Claro. O sea, si no lo hicieron el 11 de septiembre, ¿por qué voy a pensar que lo van a hacer ahora? Yo creo que son rápidos para ir a aplicarlo al Papa, pero que son cobardes y cómplices de este gobierno, Daer y Acuña.
Muy bien. ¿Estarías de acuerdo entonces que tienen que convocar un paro nacional en vísperas de lo que se va a venir? Seguro, se tenía que haber quitado. El 11 fue una fecha maravillosa para hacerlo, y pese a que se lo pidieron los que son miembros de la CGT, como Pablo Moyano y como la gente de la Corriente Federal, no lo hicieron. Claro, ahora que viajaron todos juntos a ver al Papa, por ahí reflexionan adelante del Papa, ¿no? Bueno, eso ya no lo sé. Ya no sé. Si el Papa intercede, podría ser. Si el Papa intercede, puede ser. Pero déjame decirte una frase de Stalin. ¿Me dejas decirte una frase de Stalin? Sí. Stalin temía la invasión alemana. Y entonces dijeron, no, porque el Papa era Pío XII, que era nazi. El Papa te apoya. Y Stalin dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Está muy bien, está muy bien. Horacio, te mandamos un gran abrazo. Nos volvemos a contar la semana que viene. Muchísimas gracias por la comunicación. Un gran abrazo. No, por favor, gracias a vos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche,